Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro capítulo número 6 de nuestro programa de podcast y en nuestro canal de YouTube de Psicocrecimiento. Hoy día tenemos el honor de tener acá a Sandro Giovanazzi. Algo que me dio algo de risa fue cuando Sandro me dice, oye, te envío mi currículum abreviado y yo le digo, ya, pues mándamelo. Y su currículum abreviado es mucho. Se lo voy a nombrar para que lo conozcamos. Él es psicólogo, doctor en psicología en la Universidad de Palermo de Buenos Aires, obviamente en Argentina. Adicionalmente, Sandro es magíster en psicoterapia sistémica de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Además, tiene una especialidad en diplomatura en terapias de tercera generación en la Universidad de los Andes, acá en Santiago de Chile. Adicionalmente, se formó en terapia cognitiva postracionalista. Además, utiliza y sabe mucho de psicodrama. Es acreditado como supervisor clínico y psicoterapeuta de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia. Además, es fundador, director de la Escuela Sistémica de Chile, docente universitario por varios años, muchos años, a nivel de posgrado y pregrado, a nivel nacional e internacional. Autor de numerosos artículos de la clínica sistémica y autor del reciente libro denominado Depresión en el embarazo, aportes de la psicología perinatal de la editorial Simática, ¿o no? ¿Sí? Simática. Simática. Adicionalmente a esto, hoy se desempeña como director de posgrado o del magíster de psicología en la Universidad Bernardo O'Higgins de Santiago de Chile. Y además es director del Instituto Chileno de Psiquiatría y Psicología, también chileno. ¡Wow! ¡Qué abreviatura! Me imagino el no abreviado. ¿Cómo ¿Qué estás, tal, Sandro? qué tal, Ricardo? Muchas gracias por la gentil presentación. Siempre es un honor poder conversar contigo. Hemos estado conversando ahí por WhatsApp, por celular, y la verdad es que es un placer poder llegar a concretar esta idea de esta conversación, digamos, un poquito más íntima, ¿no? Así que Claro, agradecido por este espacio. Feliz de participar. qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? ¿Qué se prepara? ¿Ah? ¿Qué se cocina detrás para este conversatorio? Bueno, el tema va a ser familia y trauma, ¿ya? Vamos a dar un pequeño paseo, obviamente, sobre un poquito cómo Sandro llega a la psicología, ¿ah? Cosa que hacemos con cada uno de nuestros invitados. Adicionalmente, vamos a hablar sobre la teoría sistémica del trauma. Adicionalmente, hay algo que cuando hablamos con la pauta con Sandro me gustó mucho, que es esta terminología o esta manera de ver el trauma como algo cotidiano, ¿ah? Que vamos a ver ahí qué pasa a nivel cotidiano con esta gran palabra para nosotros los psicólogos, ¿no? Adicionalmente, vamos a conocer la visión de los terapeutas frente al trauma. Además, los modelos transgeneracionales, tanto desde la mirada clásica a la mirada un poquito más posmoderna. Y la influencia del trauma transgeneracional, que es un tema bien interesante, ¿no? Que viene también ahí de la escuela transgeneracional de allá de Italia, ¿no? Que bueno, ahí van a conocer que Sandro tiene algo ahí con Italia, ¿eh? Y por último, vamos a hablar sobre la proyección de la influencia personal en los postcestros frente al trauma. Esto cuando lo estábamos dialogando me causó mucha curiosidad. Así que el séptimo punto que vamos a abordar, no se despeguen porque tienen que conocerlo. Continuamos. Adelante, Sandro. ¿Cómo llega Sandro a la psicología? ¿Qué le llama la atención? ¿Cómo fue esa narrativa, esa historia detrás? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy interesante porque me conecta con mi ciudad natal. Yo soy de La Serena. Mm. Y siempre, básicamente, era más en el lado biológico, porque en ese tiempo, ahora no, pero en ese tiempo los colegios se dividían
en lo biológico, lo humanista y lo matemático. Entonces, Claro. eso se hacían, no sé si era segundo medio, pero bueno, yo me fui a la biología, me gustaba mucho la biología marina, la biología en general, y por esas cosas de la vida empecé como a tener un vecino que era psicólogo, ¿no es cierto? Que fue muy importante porque me empezó a mostrar lo que era su trabajo y me pareció súper atractivo el hecho de poder, siempre asociado a la clínica, ¿no es cierto? De poder, digamos, trabajar con pacientes en la ayuda, digamos, psicológica. Me gustaba como la forma que tenía de trabajo, por lo que me contaba en ese tiempo. Ahora me doy cuenta que era muy cognitivo, conductual él, pero era un tipo que tenía la oficina, tenía todo cerca de mi casa, al lado de mi casa, y ese fue como el primer psicólogo que conocí, digamos, en La Serena habían pocos psicólogos en su tiempo, muy poco, igual que psiquiatras, muy poco. Hubo todo un desarrollo posterior con las aperturas de las escuelas de psicología, pero muy poca gente que se dedicaba a la psicología. Bueno, en nuestras familias de origen era muy extraño ir al psicólogo, pues Claro. no había una concepción así, por lo menos de los papás. Mi viejo, imagínate que venía de la guerra, inmigrante de la guerra, entonces la concepción de la salud mental o de la psicología Pero no claro. había una concepción, pues. Migrante de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando, ¿no? ¡Wow! Segunda Guerra Mundial llega con 19 años a Chile. Eh, Ahora voy entendiendo este tema del trauma transgeneracional, ¿o no? Va cobrando sentido, ¿no? sí, pues, Ya quiero ir totalmente. avanzando. Y Dale, continúa. mucho de esto también tiene que ver con que, obviamente, siempre las elecciones son, digo yo, cuando uno elige algo, hay un trasfondo que está asociado al significado que uno le da también, pues. Entonces, yo creo que el tema de la psicología también pasa mucho por el entendimiento de nuestras historias. Pues, o sea, yo creo que hay, sin duda, a pesar que dicen que es una motivación disfuncional para el estudio o para el ejercicio de la psicoterapia, que es conocerse uno, claro, eso sí, pero cuando uno estudia psicología, que es joven o casi un niño todavía, bueno, joven, el tema del conocimiento también pasa por algo interesante, que es conocerse, aprender a conocerse, ¿no es cierto? Que sin duda la carrera de psicología te lleva hacia allá, po, te lleva a poder a conocerte un poco más, y obviamente que algo que se pretende cuando uno ya después se forma en psicoterapia, que el hecho de poder conocerse implica fundamentalmente trabajar mejor. Hay una correlación directa entre la gente que se conoce más y el ejercicio de la psicoterapia. O sea, como que de alguna manera eso es un tema súper importante. Entonces llego a la psicología por circunstancias que son muy, digamos, contextuales. El vecino que empiezo a conocer, que es psicólogo, actualmente vive acá en Santiago, en Buin. Bueno, Ah, en mira, Santiago. todavía tienes contacto con él. Sí, no tanto, pero nos vemos ahí. Yo soy psicólogo, hemos hecho pues, después me lo encontré como profesor, entonces igual, ahora ya en una visión más de colega, ¿no es cierto? El hecho también de poder, como decía, de poder conocerse también es como, aunque suene como cliché, yo creo que es un tema súper importante. O sea, eh, y también algo que siempre me gustó de la psicología es la libertad que te da para poder ejercer. O sea, como que siempre Mm. eh, el tema siempre lo asocié a la psicología clínica, ¿no? Yo, la verdad es que a pesar de que tuve una época muy cercana a la psicología del deporte, que me Mm. gustó mucho, de hecho cuando me voy a estudiar a Barcelona, me voy aceptado de dos magísteres, un magíster en psicología en terapia familiar en la Universidad Autónoma, y me voy aceptado también en un magíster en psicología del deporte, pero no lo, entonces como me generaba conflicto, decidí decidirlo en el avión, en el viaje. Así que tuve 14 Wow. horas de vuelo y llegué allá y me fui por el magíster en terapia familiar porque en ese tiempo, yo estoy hablando del año 99, 98, había el desarrollo de la psicología del deporte no es como ahora. O sea, había mucho menos campo de acción, de trabajo, y ahora hay mucho más, digamos, más campo de trabajo para los psicólogos del deporte. Entonces, siempre me gustó porque cuando estuve estudiando psicología tuve la suerte de tener de profesora a la Laura Traverso,
la Laura, que es de acá de Santiago, que fue la psicóloga del Chino Río, de Mansú, del Colo Colo 91, Wow. entonces, tuve la suerte de estar con ella y era muy entretenido el tema de la aplicación, ¿no es cierto? De cómo se puede aplicarlo, porque uno a veces escucha psicología del deporte y no entiende cómo, de qué se trata. Básicamente cree que es como un entrenador más, en el fondo, y eso me gustó mucho. Actualmente me gusta, leo, a veces leo artículos o libros. Me he encontrado por ahí por la vida con conexiones con la psicología del deporte, por ejemplo, en el doctorado estuve con Marcelo Roffé, que es un psicólogo argentino, que fue el psicólogo de la selección argentina por mucho tiempo, cuando salió campeón juvenil, cuando estaba Messi, Mascherano. Así Wow. que tiene un libro muy interesante que se los recomiendo, que se llama Con la cabeza hecha pelota, digamos, o sea, como que es un bestseller de Japón, creo también, y eh, me he conectado con ese tema de la psicología del deporte, pero desde la afición, obviamente a lo que me gusta a veces que es el fútbol, y obviamente que no he ejercido, pero me encantaría en algún minuto dedicarme un poquito más a eso, digamos. Pero siempre, siempre la psicología la pensé como la psicología del deporte, ¿eh? No, pero sí la desarrollo en algunos minutos como en práctica, ¿no es cierto? Hice una práctica en deporte en La Serena, en mi club, digamos, acá estamos, ¿eh? Ah, muy Eh, bien. Excelente. entonces, pero sí, claro, básicamente el tema de la clínica fue lo que me fue llevando, decantando para allá. Al mismo tiempo, antes de terminar la carrera, hice talleres muy significativos, sobre todo de profes clínicos muy buenos, desde el psicodrama. Justo en ese tiempo también tuve la suerte de conocer bueno, a muy buenos terapeutas y famosos terapeutas como Vittorio Guidano, el creador del enfoque post-racionalista, con el cual tuve una relación bastante importante. Lamentablemente después falleció en Buenos Aires antes de volver a Italia. Entonces, me ha llevado la experiencia a conocer gente que es significativa. Yo creo que cuando uno está, para mí, no sé cómo será ahora las nuevas generaciones, si conocen a alguien que le haga sentido, pero y que les motive para poder plantearse estudiar la psicoterapia, por ejemplo. Cuando estuve en un periodo como, digamos, importante, conocí mucha gente, diría como que antes de tomar decisiones conocí mucha gente que me hizo mucho sentido a nivel personal y a nivel, digamos, de propuestas terapéuticas, ¿no? O sea, como de forma de trabajo. Grandes terapeutas, tengo la suerte de conocer grandes terapeutas, ¿no? O sea, como que la vida me ha regalado el hecho de estar rodeado de gente muy buena en su minuto, ¿no es cierto? No es que ahora no esté rodeado de gente buena, sino que gente que tenían desarrollos, digamos, para su momento muy innovadores, muy importantes. Mm. Y, y eso hace que un poco tome esta decisión de, digamos, vincularme con la psicoterapia en general, ¿ah? Porque yo siempre me digo que soy como un enamorado de la psicoterapia en general, así como que no es que me guste bueno, el modelo sistémico obviamente que es mi modelo más fundante, más oficial, el que mucha gente me conoce, ¿no es cierto? Dirijo la escuela, fundé y dirigí la escuela sistémica, la dirijo actualmente, la Escuela Sistémica de Chile, que es una escuela chiquita pero con mucho corazón. Mm. Hemos hecho muchas cosas en su tiempo, en La Serena, y ahora estamos entre Viña y Santiago, ¿no es cierto?, haciendo cosas. Y bueno, lo que permite lo online, porque es que te abre la frontera. Entonces, si bien es cierto, la escuela sistémica o el modelo sistémico es mi principal modelo de formación oficial, tengo también formaciones en otros modelos y he sido paciente gestáltico por mucho tiempo, ¿no es cierto? Yo como paciente gestáltico me he formado digamos, en cognitivo por racionalista, y también he hecho formaciones en psicodrama. Son los modelos que más me gustan, pues, y también los modelos más actuales que son las terapias de tercera generación que se llaman. Así que siempre digo, soy un enamorado de la psicoterapia en general, digamos, ¿no? Y de algunos modelos más que otros, pero me encanta el hecho de plantear la psicoterapia como un espacio
de relación de ayuda, donde fundamentalmente podemos trabajar en pro del paciente o el consultante, como se le llame. Yo le llamo paciente. Y eso es súper para mí significativo. O sea, de hecho fundé una cátedra cuando trabajé mucho tiempo en otra universidad. Yo fundé la cátedra de Fundamento de la Psicoterapia, que es como lo transversal a los modelos. Así que es un poco el desarrollo que hice en un comienzo, ¿no es cierto?, de por qué llego a psicología, fundamentalmente como algo contextual. Decía que en mi familia de origen, mi papá no consideraba el tema casi como que qué cosa era eso, ¿no? Así como de la psicología. Siempre quería que yo fuera mecánico, ¿no? Que tenía mucha razón ahora que lo veo. Estaría millonario. Oye, Eh, estaba escuchándote ahí con mucha atención en este tema de cómo se te van abriendo las puertas de la vida respecto a todas estas oportunidades con estos grandes maestros, con cómo te fuiste formando, pero yo creo que también fuiste viendo las oportunidades, ¿o no? Fuiste tomando decisiones, porque quería- de cierta manera también sabemos que Santiago es un poquito el eje a nivel país, es como muy centralizado, algo que ojalá se cambie, que se estamos trabajando. Entonces, imagínate tomar la decisión de alguien de región para los que son de otros países. Serena queda alejado de Santiago, por lo menos unas 6 horas de viaje en vehículo, y, y tú fuiste tomando esa decisión, tú fuiste tejiendo esto. ¿Ah? Llegaste a Barcelona, te fuiste formando, por lo que veo también hay mucho vínculo con Argentina. Adicionalmente, eh, fundas la escuela sistémica. Además de eso, como consultante, como paciente, también te fuiste hacia un modelo, te fuiste experimentando también dentro de ciertos paradigmas, te manejáis obviamente muchos. Entonces, fuiste tú también tejiendo eso. O sea, la vida te lo va dando, pero uno tiene que ir tomando, ¿no? Y eso conlleva claro, decisiones, conlleva sacrificios también, ¿o no? sí, claro. Como tú dices, muy bien leía la situación. Claro, decisiones desde un comienzo muy desafiantes. O sea, yo creo que al tiempo que yo fui de los primeros que salió de la Serena a estudiar fuera de Chile. O sea, por ejemplo, con mucho esfuerzo, con créditos y cosas que tuve que volver a pagar. Pero si tú me dijeras que si lo haría de nuevo, totalmente lo haría de nuevo. O Oye, y sea, esas 14 horas, ¿sabes qué me hizo mucho ruido? Porque tenemos algo muy en común ahí con el tema deportivo. A mí también me gusta mucho. Ya, de hecho, yo fui jugador de fútbol, po, antes de ser técnico en trabajo social, que fue mi primera carrera, y después me lancé a la psicología, también motivado por mi psicóloga o mi mentora en ese tiempo, que yo le llamo como estos maestros que te van guiando y que también he tenido la suerte de aprovecharlos, de estar con ellos, de conocerlos, de disfrutarlos, de aprender, y por eso llevo la psicología. Pero siempre también estuve muy ligado al tema deportivo. ¿Mm? Y me hacía ruido estas 14 horas que tuviste ahí en el avión, de introspección, de reflexión. Tiene que haber sido muy interesante ese diálogo interno, sí, ese viaje. está bueno porque cuando tenéis como un plazo y tenéis que tomar la decisión y ya no hay vuelta atrás, la verdad es que lo así no, ¿cachai? Súper productivo. A mí que también me gusta el ámbito del rendimiento y el desempeño. Fue como, ya, me pongo el plazo o lo soluciono en el avión. O sea, tengo un plazo X y ahí es donde me caliento la cabeza, ¿no? Ah, Y ahí paráis un poco el caldo cabeza, después ya te tiráis por una y ya está, pues, ya está. Entonces, llego allá y claro, ya tomé la decisión, voy con las cartas de aceptación de ambos programas. Una era de Juan Luis y el otro era de, no me acuerdo, Joan, no me acuerdo, un psicólogo muy famoso. Pero voy fundamentalmente, voy a matricularme, me inscribo en la Universidad Autónoma donde estaba la escuela de terapia, donde está la escuela de terapia familiar de Barcelona. Actualmente, o sea, siempre he estado en el Hospital de San Pablo, que es un hospital público que tiene una cercanía con la Sagrada Familia, a un par de cuadras, que es muy lindo, muy lindo. Y cuando llego allá, claro, más encima me encuentro con este hospital que
fantástico, así como que es un lugar turístico, digamos. Entonces, y ahí llegó la terapia familiar, que era un poco sin tener mucha idea de lo que era la terapia familiar en realidad. Yo me había encontrado precisamente con un libro en la universidad, obviamente que tuve un profesor, terapeuta, psiquiatra, que hizo clase sistémica y que era muy interesante porque era de esos modelos que no pilláis fácilmente en sistémica, que de la línea más que nada de Whitaker, ¿cierto? La línea que es simbólico-experiencial. Es muy extraño encontrarse terapeutas de esa línea en la actualidad. A mí me gusta mucho Whitaker, creo que vale la pena leerlo. La gente que se forma en sistémica tiene que leer a Whitaker porque es un súper precursor de la sistémica, de la primera línea, de la primera parte de la historia de la terapia sistémica. Y Whitaker, digamos, tenía esa cosa de la genialidad que tú encontrás. Claro, que tú decís, esto es parte del personaje y no del modelo. Que una vez me lo hizo ver un profesor que me estaba supervisando porque yo le mostraba mi forma de trabajar las máscaras y me decía, pero eso te resulta a ti porque tú tenés esta genialidad, pero no, si yo lo voy a hacer no me va a resultar. Claro, entonces los modelos hay que trabajarlos, ¿no es cierto? Protocolizarlos, y bueno, eso más adelante lo voy a hablar. Pero llego sabiendo eso nomás, como de Whitaker, un poco de Minuchin, y me encuentro en mi primer trabajo, antes de titularme yo estaba trabajando ya como psicólogo en Ovalle. Eh, me obliga la vida rápidamente a empezar a trabajar, y antes de titularme trabajé en ese tiempo para el Sename, que eran trabajos con jóvenes infractores de ley, que la verdad que todo lo que había estudiado en la universidad sentía que no me servía para nada, ¿no? Entonces, fue como el primer paso como formativo de decir, ¿sabes qué? Necesito saber más de esto. Venía había hecho una primera aproximación a los modelos de cuidado, ¿no? Entonces no me servía cuando trabajaba con los jóvenes infractores de ley, y donde realizábamos visitas domiciliarias con trabajadores sociales en las mismas casas de la gente. Entonces era muy, muy desafiante. Yo con muchas ganas, pero con muy poca formación. Mira. Hacíamos esta visita, y de ahí me encontré con un libro de Juan Luis Linares, que obviamente que era el trabajo con familias multiproblemáticas, que al tiempo después se transformó en mi profesor, ¿no es cierto? Actualmente tenemos vínculos, digamos, por las redes Relates, fundamentalmente, y era un libro de familias multiproblemáticas, que fue el que trabajó con Mauricio Coletti, que también es otro terapeuta familiar italiano de Roma, que también al tiempo después lo conocí, ¿no es cierto?, en Roma. Y llegué un poco a la sistémica por esto, de estas cosas de conectarme con estos libros, de la necesidad de tener como fundamentos para trabajar e intervenir con familia. No tenía mucha idea de cómo se hacía, y me decido por esta formación después finalmente en Barcelona, que la verdad, si me preguntáis nuevamente si lo haría, totalmente. O sea, Mira. totalmente. De hecho, como que yo siempre cuando me volví de Barcelona, le dije a Juan Luis, esto es como lo que llaman los narrativos, los quiebres biográficos, cuando tú decís, esto me pasó y esto cambió mi vida, en el fondo, ¿no? O sea, como que cambia generalmente mi vida. O sea, como en la idea de que si no hubiese tenido esa experiencia, no hubiese tenido todo lo que se me generó de ahí, que es que Claro. conocí mucha gente, muchos profesores, muchos colegas, ¿no es cierto? Vivimos afuera, lo cual es una experiencia ya importante de vida, que ya el hecho de estudiar, pero aparte de vivir afuera, te da todo un hecho de poder, con un niño pequeño, ¿no es cierto?, que significó todo el desarrollo de estar en Barcelona, una ciudad encantadora, por 3 años, ¿no es cierto?, sin volver a Chile, sin volver a Chile. Y Tampoco es que uno podría viajar no, constantemente, claro, ¿cierto? Era no, como el la sacrificio, visión, ¿no? la visión de estudiante es como eso,
estar como con lo justito. En ese tiempo no había teletrabajo ni nada. Entonces pude hacer algunas cositas por allá, pero más que nada no en temas de psicología. Estuve trabajando en el metro, en Santiago, en Barcelona, limpiando el metro por un Imagínate, tiempo. mira, Después no me dio cuero, sí, pero después trabajé en una, se llama Pans and Company, que es como el Subway, no sé, como que para hacer sándwiches y cosas así. Y la vuelta ya fue, digamos, con todas las ganas, diría yo, como, y el proyecto, la idea de volver a La Serena, ¿no es cierto? Y hacer un desarrollo potente de la clínica, pero en La Serena. Yo siempre decía, ¿por qué Santiago siempre tiene que estar la gente? Entonces, llegué, fundé la escuela allá en La Serena. Entonces, después la asociamos a varias universidades de ahí de la zona, fundamentalmente a la Santo Tomás. Estuve trabajando mucho tiempo en esa universidad. Hicimos muchas cosas juntos, pero traje mucha gente muy potente cuando todavía no estaba la virtualidad, a la Serena. una de las cosas que en el fondo, bueno, muchos beneficios obviamente a nivel personal, eh, en general, experiencial, pero a la vez también el hecho de salir afuera es porque generáis también unas redes increíbles, o sea, tú estás ahí nombrando a grandes exponentes, ¿no? Donde está ahí la farándula, se podría decir, ¿ah? En Claro. Instagram. Y, y eso facilita justamente que uno se apasione con esto, ¿no? O sea, estar hablando, dialogando con estas personas, me imagino que tiene que haber sido algo totalmente increíble. Y frente a eso, vamos a pasar al siguiente tema, pues, por lo general, harto tema sistémico, harto tema de familia, fuiste viendo, fuiste desarrollándote, y ahí es donde te hago la pregunta, este tema del trauma, ¿cómo lo conlleva o cómo lo conllevan las distintas teorías sistémicas? Sí, bueno, es un gran, como tú dijiste en una presentación, es un gran tema para los terapeutas, pero es un gran tema también para la gente común y corriente, ¿no? O sea, como que de alguna forma el trauma que siempre es muy manoseado el término, ¿no es cierto? Muy manoseado porque me refiero a manoseado porque es muy comentado, ¿no es cierto? Muy polémico. Eh, yo creo que el tema del trauma, cuando uno lo trabaja desde la terapia familiar sistémica, conlleva a dos posibilidades que están muy conectados básicamente cómo se afecta el funcionamiento, ¿no es cierto? Cuando ocurre una situación, a ver, el MDR le habla de los grandes traumas y los traumas más comunes y corrientes, ¿no es cierto? Le llaman los traumas con T mayúscula, los traumas con T minúscula, que la autora, digamos, trabajó mucho ese tema de los traumas como cotidianos, y a mí me hace mucho sentido, porque es lo que uno ve en la práctica clínica, ¿no es cierto? Los traumas cotidianos, ¿no es cierto? Pero cuando pensamos en situaciones que son traumática, estamos pensando en un evento, ¿no es cierto?, en una situación que ocurre que paraliza el funcionamiento familiar, ¿no es cierto? O sea, como que yo creo que un tema importante cuando uno ve una familia, cuando ve una pareja o cuando ve una persona que está viviendo un trauma, es la idea de parálisis en torno al funcionamiento, ¿no es cierto? El funcionamiento familiar o el funcionamiento sistémico que tiene que ver con cómo la familia tiene una interacción cotidiana que permite la evolución en el tiempo, ¿no es cierto? Y esa evolución, cuando aparece un trauma, generalmente se detiene, ¿no es cierto? Se detiene, se bloquea, hay procesos de crecimiento digamos, que se estancan, por así decirlo, y eso hace que el trauma tenga esta visión de la fuerza de una parálisis a nivel de un sistema, ¿no es cierto? Entonces, la familia en sí tiene, y acá lo planteaba yo cuando conversamos a través de la pauta, como tiene esta visión de que o tú vas a buscar en la familia cómo reactivar este proceso, ¿no es cierto? O sea, como terapeuta, o vas a entender que este proceso va a ser para siempre traumático. Y ahí aparecen otras teorías. Entonces, cuando yo digo el trauma, fundamentalmente lo que hace es una parálisis del funcionamiento sistémico, que significa que lo que la familia venía haciendo hasta el momento
a nivel de características relacionales. Por ejemplo, el funcionamiento tiene que ver con todos aquellos elementos conductuales, interaccionales, que está asociado a cómo la familia, por ejemplo, se entrega con cariño, reconocimiento, cómo se contiene, cómo pelean y cómo discuten y cómo esa discusión llega a una resolución, ¿no es cierto? Cómo ese proceso también va a tener que ver con el intercambio entre los miembros del sistema y cómo digamos, se conectan con el sistema externo, ¿no es cierto? Entonces el funcionamiento sistémico es detenido por un evento externo. No sé si me explico, digamos. Súper bien. De hecho, yo creo que es súper entendible para el público en general y también para los colegas, ¿no? Que están recién iniciando esto, que tiene que ver con esta parálisis. Pero es bien interesante lo que tú mencionas y bien interesante lo que provoca o genera los modelos o las teorías sistémicas, porque por lo general racionalizamos mucho el trauma desde el carácter individual, ¿o no? El evento que me ocurrió a mí, ¿o no? Claro, También tenemos que tener esta noción, por lo que estoy entendiendo con lo que tú me dices, que esto no tan solo te paraliza a ti o te estanca a ti en ciertos crecimientos, en ciertos funcionamientos interaccionales, sino que adicionalmente también afecta al sistema familiar. Y ojo que también puede ser, y nosotros como chilenos también lo sabemos, con estos temas de que en cualquier momento nos llega el terremoto, en cualquier momento llega el tsunami, también afecta a nivel social, comunitario, claro. grupal, nivel país incluso. Sí, Entonces, sí, sí, totalmente. esta parálisis que tú mencionas me hace mucho sentido. ¿Mm? Sí, claro, si uno empieza a pensar digamos, los sistemas familiares son sistemas abiertos, obviamente la interacción que hay con el contexto es una interacción permanente, ¿no es cierto? Y eso es parte de lo que uno evalúa también cuando uno ve una familia. ¿Cuál es el funcionamiento que tiene esta familia en relación a su contexto? Y como hay digamos, una interacción constante, la familia influye en su contexto y el contexto influye en la familia. Entonces eso es súper importante porque básicamente cuando hablamos de traumatismo, de traumas que son eh, algunos que son más, digamos, más complejos y otros que son menos complejos, todos son complejos, pero me refiero, por ejemplo, que una muerte de una familiar por un accidente de tránsito es un trauma horrible, ¿no es cierto? Donde va a generar posiblemente una parálisis mayor si es que la familia no activa ciertos recursos, digamos, sistémicos, ciertos recursos relacionales que tienen que ver fundamentalmente con reactivar los procesos relacionales que son básicos en la familia. Entonces, nosotros pensamos que digamos, el efecto o cómo se puede como transmitir esto hacia el contexto y el contexto hacia la familia siempre está presente. Incluso los que trabajamos en salud mental hemos visto cómo se transmiten hacia nosotros mismos también, ¿no? Claro. Que tiene que ver que tiene que ver con los traumatismos vicarios, que es como yo al escuchar, digamos, situaciones de trauma me voy también traumatizando. Entonces, hay un funcionamiento familiar que se ve afectado, hay una narrativa familiar que se ve afectada, ¿no es cierto? Como así yo decía cuando yo viajé a Barcelona y viví esa experiencia, le llamé un quiebre biográfico, ocurre lo mismo cuando hay un trauma, o sea, como que hay una línea de desarrollo y hay un momento donde ocurre algo que es, digamos, visto como algo que, digamos, horroroso, algo muy, digamos, muy complejo por la característica de esa situación cuando son traumas mayores, ¿no es cierto? Fundamentalmente que si uno lo ve a nivel de psiquismo, que el aparato psíquico no puede, digamos, resolver, ¿no es cierto? Como que de alguna manera eso es lo que ocurre a nivel psíquico, también ocurre a nivel familiar, que está asociado como a esta parálisis, ¿no es cierto? Que que se pueden generar, por así decirlo, disfunciones o disfunciones familiares que afecta a que ese trauma se mantenga por mucho tiempo. Claro, claro, La otra vez, me acuerdo que la otra vez, con esto te doy la palabra nuevamente, como me acuerdo que la otra vez me refiero que hace poco tiempo, vi a una familia que la hija venía, que era la paciente identificada, con 13 años de edad, dos papás. Los papás me piden consulta porque la hija, comillas, era muy rebelde
Y la rebeldía pasaba fundamentalmente porque tenía como conductas de cuando ella salía el fin de semana, o el viernes y el sábado, generalmente los problemas, los conflictos se generaban el fin de semana, asociados a los problemas de los permisos, los límites y todo. Entonces, cuando hago la primera entrevista con los tres, en una parte de la entrevista le pregunto de los sucesos como significativos que había vivido la familia en la línea de tiempo a la edad que tenía la chica. Ellos tenían un poquito más de matrimonio, que eran 2 años más. Y relatan que a los 7 años la niña había sufrido una experiencia de abuso sexual por un familiar, por un familiar. Entonces, si tú pensás, por ejemplo, en este ejemplo de que cómo pasa algo en la familia, ¿no es cierto? Eh, pasa que pasa el tiempo y la verdad que cuando la mamá y el papá discutían con ella en cuanto a los permisos, lo que estaban discutiendo y lo que estaba detrás era el dolor de un nuevo abuso, fundamentalmente. El temor. ¿Entiendes? ¿No? El temor, la proyección, ¿no es cierto? Entonces, habían tenido una situación muy complicada en la familia, había hecho un reacomodo, como diría Minuchin, un reacomodo de las fronteras familiares, ¿no es cierto? Claro. Que para el momento que cuando se generó les sirvió, ¿no es cierto? Se protege a la familia, hay como un reacomodo de los subsistemas, se cierra la familia, deja un poco más el mundo externo afuera, lo cual es esperable, ¿no es cierto? Y Que se genera ahí. claro, y de alguna forma lo traen, pero pasó, no sé, 6 años y sigue el mismo funcionamiento en cuanto a los papás. Entonces, pensamos en esto cuando decimos trauma, que el trauma paraliza el funcionamiento y casi como que te detiene, te deja como una foto detenida en el tiempo. Esa es Claro. como la visión, yo Y creo que es más importante. buen ejemplo le da a la gente también, a las personas que están escuchando, porque efectivamente se paraliza, ¿ah? Y no es que deje de funcionar, sino que como que nos volvemos un poco rígidos y como tú dijiste, o sea, esto me dio resultado de cierta manera, pero lo mantenemos en el tiempo, ¿no? Y como Claro, estaba creando en los tiempos actuales, esta niña ya de más adolescente, más joven, claramente esas pautas no estaban funcionando y estaban generando conflicto, ¿no? Y qué buena pesquisa hiciste ahí también, ¿ah? Frente a este trauma ligado a la agresión sexual. Quiero detenerme ahí en dos puntos bien esenciales que claramente pueden ser traducidos, ojalá por ti, en el aspecto de que la gente comprenda. Ahí nombraste a lo que es el paciente identificado, consultante, el paciente índice, como denominamos. ¿Qué función cumple para la terapia sistémica y qué función cumple también para el trauma, el paciente índice? Y por otro lado, te escuchaba en cómo también estos traumas de cierta manera pueden traspasar la barrera hacia el psicoterapeuta y se me venía ahí a la cabeza este tema del COVID, ¿no? Que yo creo que los que trabajamos trauma es una línea que también me gusta mucho, que trabajo mucho. Claro, de repente el trauma está ahí, ¿o no? Ahí. Pero ya claro. sabemos que dentro del modelo epistemológico, la cibernética de segundo orden, somos también parte del observado, ¿no? Sí, Entonces, claro. sí o sí, el observador es parte del observado, pero yo creo que cuando vivimos estas experiencias traumáticas respecto al COVID y atendimos ciertas familias, ciertos consultantes, esas barreras claramente o esas fronteras también se fueron rompiendo poco a poco, ¿no? Porque si nos afectaba, estábamos dentro del trauma. Nos Ajá. podía ocurrir a nosotros, de hecho podríamos haber tenido seres queridos que podían haber estado fallecidos, etcétera. Entonces quiero que si nos puedes comentar estos dos temas respecto a esta epistemología un poquito más de la cibernética de segundo orden, de cómo también el terapeuta se hace parte gracias a estos modelos sistémicos, a este paradigma o a esta epistemología, como dentro del sistema consultante y adicionalmente cuál es la función que podría tener muy resumidamente el paciente índice frente al trauma y estas familias. Claro. Buenísima pregunta. Ambas. Bueno, la visión de, un poco resumiendo en muy pocas palabras, lo que hace la terapia sistémica en su minuto con el surgimiento es poder
tener un planteamiento de que el psiquismo no está dentro de la mente, digamos, como la concepción clásica de la mente, que está asociado fundamentalmente, que está dentro de una persona, sino que está en las relaciones fundamentalmente. O sea, la mirada, la metáfora de la mente relacional es muy potente, ¿no es cierto?, que la planteó Bateson en su minuto, un antropólogo asociado a la sistémica, más famoso en la sistémica que como el antropólogo, que tiene que ver fundamentalmente con una mente relacional. Entonces, cuando nosotros pensamos en el surgimiento de la sistémica, cuando pensamos en un portador de un síntoma, siempre en la familia hay digamos, un portador del síntoma, el que es como el paciente identificado, designado, como se le llame, ¿no es cierto?, que es aquel miembro de la familia que está con una visible, digamos, producción sintomática, por así decirlo, ¿no? O sea, como el que está más, el que está más afectado dentro de una situación, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, podríamos pensar que una familia le pasó algo a uno y que ese, por ejemplo, tuvo una situación de un accidente, que podría ser que ese no sea el paciente identificado porque el que está más afectado de los síntomas es la mamá, por ejemplo. Entonces, siempre hay una idea de que hay una situación de que el más visible de los síntomas, pero también quien más está afectado es la familia. Entonces, el portador de los síntomas, desde la terapia sistémica, lo que representa es como un portavoz que Portavoz. refleja, claro, un portavoz que refleja el sufrimiento familiar. En este caso que tú mencionabas de esta muchacha, de esta familia, claramente ellos vienen por un motivo de consulta o su queja mayormente era el tema conductual respecto a los permisos Claro, que se estaba, entre comillas, revelando, ¿no? Pero en el sí, fondo eso fue el portavoz de un problema o de múltiples problemas que interactuaban entre sí constantemente a través del tiempo a nivel de la dinámica familiar, ¿o no? Y se claro. abre la puerta del trauma en esta agresión sexual y estos patrones interaccionales que estaban conservando, ¿no? Entonces, al final, esta muchacha pasa a ser esa portavoz por lo que tú estás mencionando, que tú estás diciendo, ¿no? Es como la fiebre, ¿o no? Es como la fiebre que te Sí, dice, oye, aquí algo está pasando, atención acá. sí, pues la portavoz que era esta chica que de alguna manera obliga, entre comillas, obliga a la familia a plantear nuevamente algo muy complejo y a actualizar o reactualizar un momento de dolor para la familia, que en el fondo mis planteamientos terapéuticos siempre van a estar asociados por ahí, en el sentido de que hay aspectos de reparación emocional que son súper importantes en la terapia y en ese sentido yo creo en eso cuando uno reactualiza momentos de dolor, en el sentido de que tengo miedo que salgas porque tengo miedo que te pase algo. Mm. Porque en su minuto, cuando te pasó, sentí mucho dolor y me paralicé. Entonces hay procesos que son procesos de recuperación, procesos donde el tema del reconocimiento del dolor, el reconocimiento del otro, las situaciones de cómo la familia se ve de una forma compasiva, por así decirlo, ¿no es cierto? Que, donde aceptan ese dolor, donde de alguna forma la chica empieza a escuchar a estos papás que le empiezan a relatar, claro, ella no se acordaba, pero lo que significó para ellos como papá, cuando a ella le pasa esto, ¿no es cierto? Escucho, Que es muy potente. yo te escucho y es como, qué bonita es la terapia familiar, ¿o no? Qué bonito pasar de esto intrapsíquico o de esto, de netamente la conducta y también de este tema más subliminal, más de la pulsión, a pasar al tema familiar, ¿o no? En este cambio de paradigma que se provoca, Totalmente, ¿cierto? totalmente. Imagínate Y, esa visualización de esta madre y de este padre que claramente tenían esos ejes de dolor. Perfecto, muy bien. Oye, y la otra pregunta que me hiciste del tema del trauma, yo creo que es un trabajo constante que tenemos que tener los terapeutas y lamentablemente no hay mucha, ahora un poquito más de conciencia de eso, que son los autocuidados. El autocuidado generalmente se transforma en un asado, mm, en una situación que sí son fantásticos también, pero el trauma, los equipos que trabajan con trauma necesitan
otros mecanismos que está asociado como a autocuidado emocional, ¿no es cierto? Como que básicamente una de las dificultades que tiene este trabajo o peligro, ¿no es cierto?, es que te enfermes. Cuando trabajas de forma como full, cuando tienes muchos pacientes o equipos que trabajan con mucha situación traumática, ¿no es cierto?, requieren poder tener espacios de procesamiento donde básicamente se activen estrategias de autocuidado y donde el equipo se transforme en un equipo cuidador, Perfecto. principalmente, para tomar Súper bien. decisiones. Súper bien, me gustó esa última parte y también el reflejo que haces con el tema del asado, de la fiesta, ¿no? Eh, se da mucho en muchos programas eso y justamente eso no es autocuidado de cierta forma. Es pasarlo bien, divertirse, que también está bien, pero ojo con el Sí. autocuidado de nosotros como psicoterapeutas. Y bueno, pasamos a este tema del trauma como algo cotidiano. Claro, es interesante porque el trauma habitualmente se ve como que el trauma, digamos, tiene que tener como ciertas características que son, como decía recién, eh, horrorosas, ¿no es cierto? Como algo como la La muerte. muerte, una acción de la naturaleza, pero los traumas, en gran parte, en gran medida, digamos, en la sociedad, en la cotidianidad, están relacionados con quiebres de imagen. O sea, decir como que hay una situación donde se generan quiebres de imagen, ¿no es cierto? Entonces, no, por ejemplo, quiebre de imagen personal, por ejemplo, venía en un trabajo hace mucho tiempo y realmente me despiden, ¿no es Mm, cierto? Y ocurre un quiebre de imagen personal que genera toda una narrativa en torno a esto y que puede generar un efecto en esa persona, en su relación con él mismo o con ella misma y en sus relaciones más cercanas. Entonces, también los quiebres de imagen del otro, fundamentalmente, o hacia el otro. Por ejemplo, las situaciones de conflicto de pareja, cuando hay situaciones que uno dice, bueno, infidelidades, por ejemplo, o situaciones de agresión, ¿no es cierto? O de respuesta o de violencia psicológica, ocurren traumas que tienen que ver con, que son menos, por así decirlo, menos fuertes que un accidente, por ejemplo, pero que están ahí en la idea también de que se genera una quiebre de imagen del otro, fundamentalmente, ¿no es cierto? Y también cómo se reformula, por así decirlo, o cómo te pone al tapete el quiebre de tu imagen en relación a esa relación. O sea, lo que yo esperaba, mis expectativas que tenía en relación a esta pareja y que no se cumplen. Fundamentalmente son situaciones de que te hace visible digamos, la frustración de tus expectativas, ¿no es cierto? Entonces, los traumas que son más cotidianos están en las relaciones humanas, están presentes. Hay que pesquisarlos cuando estas situaciones empiezan a paralizar o a transformar el funcionamiento cotidiano, que yo diría que eso sería como un indicador importante para la gente cuando uno dice, bueno, ¿cuándo tengo que preocuparme? Bueno, cuando tu cotidianidad se ve afectada, puede decir como que te quedáis mucho en el pensamiento por la situación, en el trabajo se te meten estos pensamientos, dejaste de hacer ciertas cosas que antes hacías, ¿no es cierto? Como que, o en una relación de pareja eso se ve afectado porque ya nunca más tuviste confianza, ¿no es cierto? Porque ya ahora cuando te relacionas con esta persona, te relacionas desde la amenaza, entonces como te relacionas desde la amenaza, ya generáis conductas, respuestas que son muy también desafiantes y así se van generando los problemas en perpetuidad, po. qué buen punto tocaste y también te lo agradezco en nombre de la gente porque por lo general está esa pregunta, ¿no? En el público en general cuando de repente tenemos que divulgar la psicología de cierta manera y llegar a la gente se hace esa pregunta, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo me presto atención a esto? Y creo que lo dijiste súper claro. Hoy se me venía también a la cabeza el tema de estos, cuando tú hablas de estos quiebres de cierta forma, el tema del ciclo vital, ¿o no? El ciclo vital propio del ser humano, de pasar una etapa a otra etapa, el ciclo vital de la pareja, también cómo va evolucionando la pareja a través de estas etapas comunes que de repente tenemos, y también el ciclo vital propio de la familia, ¿no? Que ahí la gente más comúnmente conoce el nido vacío, que cuando los hijos se van, pero tenemos distintas etapas también en el aspecto familiar. Se me venía a la mente una situación de un caso que estaba trabajando y, y estaba esta mamá mencionándome a este niño que
hoy día es adolescente, y ella narraba y decía, ya no es mi hijo era cariñoso, mi hijo era extrovertido, mi hijo era muy dinámico, y hoy día tengo un hijo totalmente hermético, un hijo que no expresa emociones, un hijo que pasa en su dormitorio, en su pieza, y se provoca ahí eso, ¿no? En lo cotidiano. ¿Mm? Y viene algo bien paradójico que analizamos con esta familia, porque él entra, nosotros en Chile, bueno, vivimos este tema del estallido social acá en la región metropolitana y en distintas regiones también, y entra siendo niño a este estallido social, en paralelo se nos pega el COVID, el confinamiento, y sale post-COVID siendo joven, adolescente. No estuvo esa transición. ¿Ah? Y claro, y la mamá pesquisa esto de cierta manera que me hacía mucho sentido con lo que tú estás nombrando en lo cotidiano, ¿no? Claro, está muy cercano también al tema del duelo, ¿ah? O sea, como que de alguna forma yo lo veo como bien cercano, digamos, obviamente a las características familiares, que, que puede ser que también sea un tema cuando uno dice, mi hijo ya no es mi hijo, porque cambió totalmente, ¿no es cierto?, en su forma de ser. Entonces, ahí hay todo un reacomodo que tiene que ocurrir en la familia, ¿no es cierto?, para dar respuesta, porque claro, para dar respuesta a los requerimientos que tenga este adolescente, ¿Y ¿no es cómo cierto? influye la comunicación? ¿Cómo está diciendo esa frase, o no? Tanto a nivel de lenguaje digital y analógico, no es mi hijo, de cierta forma, que Sí, fuerte claro. uno para el otro, ¿no? Es fuerte y obviamente que ahí también se conecta mucho con el tema de la expectativa, porque parte del crecimiento, ¿no es cierto?, del ser humano, pero sobre todo también de los papás, el poder encontrarse con esas expectativas que se van a veces haciendo más reales o menos reales. Entonces uno se encuentra con un hijo que puede ser que no te guste en todas sus características. Pero acá hay un concepto que está asociado fundamentalmente al reconocimiento en su totalidad como persona, independiente que haga ciertas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan Luis Linares es un especialista en todo el tema de cómo el concepto de desconfirmación, ¿no es cierto?, que está asociado fundamentalmente a negar la identidad de un otro, ¿no es cierto? Como que son súper importantes porque son procesos de la comunicación afectivos y relacionales que pueden transformarse en una pauta, en una acción que la mamá repita en este caso en el tiempo. Entonces la negación de un otro, ¿no es cierto?, que es el no reconocimiento de esta persona con sus características, que puede ser que no le guste a la mamá, pero bueno, tendrá que trabajar en su expectativa, en lo que ella pensó como hijo y qué función cumple este hijo para su vida psicológica, por así decirlo, ¿cierto? Que es súper relevante veo yo, que está asociado al tema del cómo uno, independiente que no le guste todo lo que hace un hijo, siempre va a ser una persona querible, o sea, como que se entiende, ¿no? Como la idea del reconocimiento, que es súper importante. Sí, claramente ahí se provoca un bucle, ¿no? Entre más la madre dice que no es su hijo, el hijo más se aleja, ¿no? Y la queja de la madre Claro, que se aísla en su pieza, ¿no? Entonces, entre más se se, aleja, se aísla y lo lleva más a conectarse con elementos que le cargan de identidad. exacto. La web, el no sé qué, el TikTok, no sé qué, acá los amigos. Obviamente, elementos que lo cargan de identidad porque tiene en la casa una mamá que le está bloqueando el reconocimiento identitario. Oye, vamos a los terapeutas. ¿Cuál es la Buenísimo. visión que crees tú de los terapeutas frente al trauma? La visión que creo de los terapeutas frente al trauma, lo primero es que eh, a veces se transforma el trauma en un elemento que genera mucho miedo y mucha parálisis, tomando el término de trauma, en los propios terapeutas. Entonces hacen lecturas muy rápidas, ¿no es cierto?, y de mucho temor frente al trauma y muy rígido. Entonces eso pasa habitualmente cuando conectando con la primera parte de esta conversación, cuando no tenemos reconocidos nuestros propios dolores, Mm. fundamentalmente. Entonces, el terapeuta necesita trabajar en torno a sus dolores. Fundamentalmente eso se tiene que trabajar en la formación clínica, porque cuando yo trabajo con un otro,
obviamente, como tú mismo dijiste muy bien, desde la visión de la, digamos, de la cibernética segundo orden, yo trabajo con el otro en su dolor, pero al mismo tiempo trabajo con mi dolor. Entonces, cuando no hay un reconocimiento propio de tus dolores, el genograma, cómo está en tu historia, cómo aparece lo traumático, en qué características, qué generó en la familia, cómo afectó tu identidad, cómo afectó al desarrollo de la familia, qué significó para ti en tu vida esto, obviamente que nos sentimos paralizados, tratamos cuando somos poco conscientes, podemos evitar tomar casos de traumatismo, ¿no es cierto?, de trauma, o podemos trabajar con esos casos sin darnos cuenta que estamos trabajando mal, porque esto va a requerir fundamentalmente supervisión, ¿no es cierto?, y tener claro estos elementos que son propios, es decir, como que tú, y fíjate que yo en los 20 años que tengo de supervisión, que he generado supervisión a colegas, ¿no es cierto?, o a equipos, casi siempre estos casos llegan a supervisión con, profe, no sé cómo trabajar esto. Entonces, habitualmente eso se transforma, y lo que yo hago es transformar eso en algo me pasa con esta temática que me paraliza para poder trabajar. Claro. Entonces, es muy vicario, ¿no es cierto?, que es de mucha observación en los equipos. Como decía anteriormente, si hay equipos que trabajan con esto, obviamente van a generar traumatismo a nivel individual y a nivel de las relaciones interpersonales de los equipos, ¿no es cierto? Entonces, los terapeutas tendríamos que ser más conscientes de nuestros propios dolores, nuestros propios traumatismos, para poder trabajar mejor, para no paralizarnos y para generar estrategias de autocuidado. Una de esas estrategias es la supervisión constante. Y la supervisión constante y también en este caso vivir nuestros propios procesos psicoterapéuticos, ¿no? Claro, se requiere eso y que en los procesos formativos habitualmente están, ¿no es cierto? Como por ejemplo cuando uno se forma en sistémica, tiene un espacio que es el taller de la persona terapeuta, donde básicamente trabaja con su historia, con sus dolores, ¿no es cierto? Con elementos que son propios de ti y cómo eso te va a caracterizar en tu manera de trabajar. Nuestro instrumento de trabajo somos nosotros mismos, entonces nosotros estamos más paralizados, más contaminados, por así decirlo, con nuestra propia historia, menos posibilidades vamos a tener de trabajar mejor con situaciones tan traumáticas o tan dolorosas como les plantean los pacientes. Perfecto. Y otra cosa que me gustaría agregar acá, que es que también dentro de lo que es la misma visión del trauma, la visión que se conecta mucho con el posmodernismo, que es como cuál es la concepción del trauma como crecimiento, porque también la idea de pensar que el trauma paraliza es una posibilidad, ¿no es cierto?, real y que es propia de los pacientes, pero también mi visión de que las familias o las personas pueden generar situaciones de reparaciones en el tiempo, no es para siempre el trauma. Y obviamente que es para siempre cuando no se trata, cuando está ahí, cuando no hay una visión, digamos, de esta situación y se trata de meter abajo de la alfombra, ¿no es cierto? Como si fuera una mugre. Entonces eso queda en el tiempo, sin duda, pero si tenemos una visión que es de la visión más constructiva, ¿no es cierto? Que está asociado a que yo tenga la posibilidad de generar procesos de reparación con la familia, ¿no es cierto? Procesos de cuidado, de reparación. Yo creo que eso se puede lograr y va a depender mucho también de la visión del terapeuta. Esto es siempre lo encuentro tan complejo porque va a depender mucho de con quién te estés tratando en cuanto a la visión que tiene el terapeuta de si esto es trabajable o se repara o esto va a ser siempre así. ¿Se entiende, no? Como que eso es lo más importante para mí. Ya que nombraste ahí algo más posmoderno, de cierta forma, ¿cómo ingresan estos modelos transgeneracionales y cómo vamos evolucionando de una teoría a un modelo más clásico a algo un poquito más posmoderno? Claro, la mirada transgeneracional tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo de cómo los elementos del genograma, ¿no es cierto?, la historia familiar, por así decirlo de una forma más simple, se empiezan a transmitir, ¿no es cierto?, en las generaciones, ¿no es cierto? Y obviamente que esas miradas están asociadas a elementos de cómo aparece el traumatismo en las diferentes generaciones, ¿no es cierto? No solamente en la generación que viene posterior al trauma, sino que a veces
en varias generaciones, ¿no es cierto? Hasta ideas de que se pueda transmitir a unas 2 o 3 generaciones más cuando no se procesan. Claro. Te voy a contar un ejemplo de esto asociado a la experiencia personal, que cuando mi papá bueno, mi papá, como te conté, vivió la guerra, y a nosotros los tres, somos 3 hermanos, nos quedó mucho la idea de la historia de un puente. El Mm, puente que unía, él vivía en el norte de Italia, había muchos cerros, ¿no es cierto? Muchas colinas, entonces el puente unía el pueblo con otro pueblo. Entonces, el relato, fíjate, después de mucho tiempo, el relato de lo que tenía que hacer para cruzar ese puente, estamos hablando de un chico de 14 años, ¿no es cierto? Que era correr de forma desaforada para, correr, para pasar el puente en menos tiempo posible, entendiendo que podía caer una bomba, por ejemplo. sí, po. O sea, como eso, y los 3 hermanos lo tenemos, esa historia del puente está súper visible, ¿no es cierto? Y ahí conectáis mucho la historia de los traumas transgeneracionales, ¿no es cierto? El tema de cómo se mete este dolor, ¿no es cierto? La idea de por ejemplo, la visión de la, las pertenencias, del cuidado, del tener, del guardar, de siempre estar pensando en el mañana, por ejemplo, ¿no? O sea, como que cómo vamos a tener ciertas cosas, y yo creo que la gente que es migrante y ha pasado por guerra lo sabe muy bien eso, digamos, ¿no? Entonces, los traumatismos a nivel de transgeneración se transmiten, ¿no es cierto?, de forma directa o indirecta. En este caso eran historias que contaban mi papá y eso, o mis tíos, y cómo eso se va transmitiendo en las generaciones. Y eso se va metiendo, si no lo miramos en el posmodernismo, ¿no es cierto? El posmodernismo tiene que ver con esta construcción, es decir, como que básicamente el posmodernismo toma todos los elementos de la epistemología constructivista y construccionista social, ¿no es cierto?, para entender que es una construcción, que va a depender que un hecho es un hecho, y que hay una construcción de esto, es decir, cómo te cuenten la historia, ¿no? El caso más llamativo, esto que estoy hablando, es la película La vida es bella, ¿no? Es como el papá le cuenta, ¿no es cierto?, la historia al hijo, que es básicamente independiente de lo que estaba pasando en el contexto, que era muy dramático. Entonces, cuando pensamos en los elementos postmodernos, nos referimos básicamente a una construcción, a tener énfasis en que cuando alguien cuenta una historia, es cómo la cuenta, ¿no es cierto? Y que independiente nuestra mente narrativa, lo que hace es que toma un hecho que es puntual, que es una construcción de alguien que está, digamos, construyendo esa historia de una forma específica. Entonces, eso por un lado. Lo otro es cómo también de las visiones postmodernas también pensamos en cómo a veces los contextos relacionales se traumatizan en base a conversaciones que se van generando, ¿no es Mm, cierto? O sea, como que de alguna manera, cuando hablamos de los contextos conversacionales, tenemos la idea de cómo una situación traumática va a generar más estancamiento en el tiempo, cuando los contextos que rodean a esta situación van a seguir hablando de esto de una forma problemática, claro. fundamentalmente. Son las visiones más conversacionales de la terapia, ¿no?, que están asociados a los enfoques conversacionales, de la idea básicamente de la terapia, insisto, basada en el construccionismo social, que es cómo las redes de conversaciones se van a ir activando en torno a una situación. Y que si nosotros somos terapeutas y trabajamos con una situación traumática, también tenemos que tener una mirada a estas redes. Es decir, cómo yo puedo afectar terapéuticamente a estas redes. Mi paciente no es solamente el niño, la niña, la familia, sino que también está en la red, que es como yo hago que esta red hable de esto de forma diferente. Claro, claro. Oye, qué interesante, aparte, te lo agradezco también abrirnos un poquito tu intimidad en ese aspecto. Bueno, con la primera pregunta te obligo a hacer eso, pero ya lo hiciste, y nombras algo bien especial, Sandro, que fue la experiencia de guerra que tuvo tu padre y este puente. Y se me venía a la cabeza que claramente estos cambios de paradigma, de un modelo un poquito más positivista, algo más constructivista de cierta manera, se provoca justamente por esta Segunda Guerra Mundial, ¿o no? Que ya estos modelos más clásicos nos daban respuesta a ciertos puntos, ¿ah? Entonces, Claro.
creo que arraiga tu experiencia, tu narrativa, tu historia, la narrativa también transgeneracional que trae justamente, y veo el tema ahora que también sale en nuestra pauta, ¿no? Pasar de eso clásico a eso más posmoderno es como que también lo vivenciaste, ¿no? De cierta forma. Interesante. Totalmente, totalmente así, tal cual. Qué heavy, qué interesante. Oye, bueno, hablamos ahí del tema de la transgeneración y quiero que profundicemos un poquito ahí, ya que es nuestro siguiente tema, que tiene que ver cómo el trauma de cierta manera influencia o genera cierta influencia transgeneracionalmente. Tú ya diste ahí un hincapié con tu propia experiencia. Se me viene a la Claro, cabeza Sandro, el tema del abuso, ya que es un tema que salió, ¿no? Que hay investigaciones donde incluso se puede ver en 3 generaciones hacia atrás, ¿o no? sí, sí. Lo transgeneracional siempre, bueno, a mi entender, mi forma de trabajo tiene mucho eso también, ¿no? Que es como cómo se puede entender una situación actual buscando en el contexto histórico elementos que te hagan entender por qué una familia o por qué una persona es más sensible a algunos temas que otros, por ejemplo, ¿no? O sea, como obviamente cuando nosotros pensamos en lo transgeneracional, pensamos que el efecto que genera en las nuevas generaciones eh, va a ser siempre como un trasfondo, ¿no es cierto? O sea, básicamente el trasfondo está asociado a lo que me genera un tipo de relación, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, como que o un tipo de relación o un contenido temático en sesión. Por ejemplo, cómo una familia puede ser más sensible a las pérdidas, ¿no es cierto? O cómo puede ser más sensible una familia a situaciones de, por ejemplo, de cambios de trabajo, de cambio de ciudad, ¿no es cierto? De crisis, ¿no es cierto? Que pueden ser que tanto para favor como en contra, que esté, o negativo o positivo, que esté una influencia, que sea una influencia para entender por qué la familia está respondiendo de esta manera, ya de forma positiva, porque se adaptan tan rápido, ¿no es cierto? Y tú ves la historia de una familia que históricamente esta familia así, se ha movido por muchas partes y ha tenido que reempezar, a empezar nuevamente, ¿no es cierto? Reiniciar, ¿no es cierto? Y eso puede ser como un efecto positivo de lo transgeneracional, como una sensación de identidad familiar, por así decirlo. Como cuando yo pesco estos elementos y vos sabés que mi familia se caracteriza por eso y lo vivo bien, lo vivo bien. Ahora, cuando es lo contrario, que es como algo que nos ha tocado y que nos ha paralizado en el tiempo, es un tema que no nos hemos podido acomodar, obviamente en la actualidad vamos a estar teniendo un tipo de problema que están como trasfondo ese elemento histórico. Las temáticas, los contenidos, que puede ser como que algún papá con problemas de alcohol y que puede ser como que venga de la línea histórica de la familia de origen, ¿no es cierto? Que hay problemas de consumo, de conexión con sustancias que te hacen vivir de una forma quizá enganchado a eso, ¿no es cierto? O alguna sensación de que estás tomando por ejemplo, el mismo caso de tu paciente, o sea, como esta mamá, por ejemplo, en su historia familiar, puede ser que tenga elementos que esté asociado al tema del reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Al tema del reconocimiento, al tema de la expectativa, cómo eso se ve en la parte, digamos, vertical del genograma, que es la mirada hacia arriba, que yo tengo que observar para poder entender por qué esta mamá construye en este momento de su historia esta relación con su hijo así. ¿Se entiende? Como que son elementos muy importantes que puede afectar desde una forma positiva a una forma más de parálisis. De una forma positiva a una construcción identitaria, es decir, sabéis que mi familia tiene estas características, ¿no es cierto? Y eso lo hago propio y genero, le genero a mi familia actual un plus, es decir, sabéis que nosotros históricamente hemos sido así, hemos sido guerreros y hemos pasado de todo y la verdad es que nos adaptamos, salimos adelante versus este tema lo tengo ahí, me lo he acomodado, pero me paraliza. Cuando me genera esto en la actualidad, obviamente que genero una parálisis que puede ser como a nivel traumático o a nivel relacional, como a esta mamá le pasa con su hijo, ¿no? Yo creo que te escuchamos, Sandro, y la gente que está escuchando en sus casas en estos momentos, están todos mirando
sus generaciones hacia atrás están todos haciendo análisis sobre su árbol de vida y Tu ¿de dónde árbol. viene todo esto? Sí, oye, qué gratificante, te lo agradezco enormemente que nos abras estas puertas del conocimiento, también tus propias experiencias. Pero hay un punto que a mí me llamó mucho la atención cuando dialogábamos la pauta, que tiene que ver con esta proyección de la influencia personal en los post-cestros frente al trauma. Y ahí yo quedé impactado, que es lo que le prometía a la audiencia al principio, ¿no? Y dije, Sandro trae esto y me gustaría que por favor cumpliéramos la palabra, Sandro, y de qué se trata Claro, esto. ¿Ah? claro, cuando nosotros pensamos en el tema generacional, pensamos en dos elementos importantes, que uno es el trabajo con la parte, como decía hace un momento, la parte más vertical del genograma, el genograma del árbol genealógico, para hacerlo en sencillo, digamos, que está asociado con mis antepasados, ¿no es cierto? O sea, mis antepasados son la línea hacia arriba, los que estuvieron, o los que están todavía, los que estuvieron, y cómo esa relación se va a ver, va a tener un efecto, como decía, de un trasfondo en mi historia, en mi momento actual, tanto para nivel positivo como a nivel que puede ser como un entrampamiento, ¿no es cierto?, más negativo. Pero también cuando nosotros pensamos en el tema del trabajo con las generaciones, pensamos en cómo se puede proyectar el trabajo con la gente que todavía no está en el mundo. Es un poco loco, ¿eh? Pero significa que si yo estoy trabajando con un paciente, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a usar nuevamente la mamá de tu paciente. Dale, Si yo dale. trabajo con esta paciente, yo lo que trabajaría con ella en sesión, por ejemplo, es cómo se imagina ella que sus nietos se van a relacionar con su hijo, entendiendo que los nietos no están. ¿Se Wow. entiende? Estoy O sea, como obteniendo que de la alguna forma, supervisión clínica de mi caso, ¿no? Maravilloso. tal cual, ¿Qué tal cual. estamos aprendiendo? Y por el mismo precio. Sí, por el mismo precio, ¿viste? Vamos, prestemos atención al Entonces, cambio de perspectiva. ¿cómo podría trabajar con esta mujer que tiene este entrampamiento con su hijo? Por ejemplo, en una sesión individual, ¿no es cierto? Traer la sesión, pero también plantearle, decirle, ¿sabes qué? Te voy a proponer una idea un poco rara, puede ser una rara, que es imaginarnos que tu hijo tiene hijos, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento puede pasar. Entonces, imagínate que esos hijos, tus nietos, están en la relación con tu hijo, que es el papá. ¿Cómo sería esa relación de ellos? ¿Cómo pensáis que sería esta relación tomando en cuenta lo que te pasa a ti con tu hijo en la actualidad? ¿Cómo crees que aparecería el tema de la vinculación amorosa, el tema del reconocimiento? ¿Qué tipo de situaciones crees que vivirías entre ellos? ¿Qué crees que tus nietos hablarían de ti como abuela en la relación con tu hijo, por ejemplo, históricamente? Entonces, cuando yo hago un trabajo de ese tipo, como digo yo en sesión, tiro el tiempo para adelante. Tiro el tiempo para adelante en la proyección de cómo me vería yo o cómo me proyecto yo en esos nietos en una relación con mi hijo que va a ser su papá. ¿Dónde va a aparecer esta transmisión que yo estoy generando? ¿Cómo yo voy a tener como una, digamos, idea de cómo yo podría transmitir esto en cuanto a la sensibilidad al tema de cumplir expectativas, porque claramente hay un tema ahí de expectativas de ella, ¿no es cierto? Y el tema del reconocimiento, que es muy, muy importante. ¿Qué tipo de problemas crees que tendría tu hijo con tu nieto, por ejemplo? Claro. ¿Sería algo parecido a lo que te está pasando o qué? Mira, Así como la idea de los post-cestros está asociado a los que no están todavía como persona, sino que es una proyección psíquica, ¿no es cierto? Dramática porque mueve, ¿no es cierto? Moviliza y es muy potente porque proyecta a la gente en vínculos que están muy relacionados con tu propia forma de ser en la actualidad. qué interesante porque esto agrega esta visión de repente mirar hacia atrás, estas transgeneracionales, o sea, este tema transgeneracional, mirar hacia las experiencias pasadas, ¿o no? De las generaciones y también de nosotros mismos. También el trabajo del aquí y el ahora, ¿o no? De trabajar en el modo presente de cierta forma, pero también tú, con lo que nos estás enseñando, nos invitas a los psicoterapeutas que estamos acá y también a las familias
en ver esta visión de futuro, ¿no? Cómo esto va a repercutir a futuro a esas generaciones que siguen. Qué Claro, interesante, qué bonito. Sandro, muy, muy agradecido. Estoy muy, muy contento de todo lo que nos entregaste, de tener este contenido para la gente. Vamos a editar esto lo antes posible para que llegue a ustedes. Así que muchas, muchas gracias. Tremendo recorrido, tremendas experiencias. Lo valoro muchísimo. Y bueno, van a estar las redes sociales de Sandro también abajo o en nuestras descripciones para que lo sigan. Ya también tiene ahí su entrega de valor y sus contenidos ahí con un programa de- donde comparte con psicoterapeutas compartiendo un café, ¿o no? ¿Cómo se llama, sí, Sandro? Ahí, para que se lo diga. de café y terapia, pero está un poco, lo estoy reformulando, pero está, síganlo, de café y terapias. De café y terapia. Perfecto. Bueno, Ojalá tú seas invitado. maravilloso. Déjale. Me encanta, me encanta. Aparte que también me fascina el café. Así que los dejamos invitados a seguirnos, a suscribirse, a seguir a Sandro y suscribirse también a sus canales. Les mandamos un fuerte abrazo. Espero que este contenido haya sido de mucho valor para ustedes y que tengan una muy buena mañana, muy buena tarde o muy buena noche. Disfruten a su familia, reflexionen, hagan análisis con todo el contenido y conocimiento que nos entregó Sandro y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo enorme. No, muchas gracias por la entrevista, Ricardo, y por el espacio. Y nada, solo agradecer a la gente y conectarse. Cualquier cosa ahí en las redes sociales, estamos atentos. Perfecto. A seguir a Sandro.